Buenas tardes a todos. Nos hemos reunido esta tarde para tener una sesión informativa con la asociación ANMARC. Aunque esta asociación ya ha hecho labor de difusión de la situación en la que se encuentran los arquitectos mutualistas de HNA y por diversos colegios han hecho labor de difusión, desde la demarcación de Teruel nos hemos propuesto hacer esta sesión esta tarde para actualizar la información que se tenga de los últimos momentos, de cómo van las negociaciones, de cómo va la situación de los asociados y también para poder trasladar a nuestros colegiados qué situación tienen comparando la seguridad social con la situación de mutualista de HNA. En ocasiones nos preguntan los colegiados si va a existir la pasarela, en qué situación se encuentra cada uno y supongo que a lo largo de la tarde pues, se podrán resolver todo este tipo de dudas. Disponemos de un chat en el que vais a poder preguntar cualquier cosa que os surja. Tenemos a Félix de moderador para que nos pueda trasladar las preguntas que se hagan. La sesión la va a empezar Javier Mancilla Millón desde Murcia. Él nos va a hacer una exposición de la situación y a continuación daremos paso a Ana Rodríguez Luaces desde Orense, que nos va a trasladar bastantes cifras concretas de situaciones de compañeros arquitectos que se encuentran ya en la posición de iniciar la jubilación y veremos varios casos. Entonces, ya directamente, Javier, puedes empezar a contarnos. Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes. Como habéis dicho, soy el presidente de la Asociación ANMAR y, por supuesto, comienzo agradeciendo la oportunidad que nos habéis dado de esta jornada para explicar tanto la asociación como la situación de toda la cuestión de la pasarela al reto. En las jornadas en las que participamos, que pueden ser algunas, como he dicho, presenciales, telemáticas, la exposición suele ser un poquito más larga que la de hoy. Eh, Están grabadas varias de ellas, incluso se pueden encontrar en internet. Y hay un vídeo que es de octubre, que se llama Estado de la Cuestión y que tiene un montón de visualizaciones, pero lo que diferencia lo de hoy es que toda esta cuestión va bastante rápida, pasan cosas continuamente y por eso hoy hemos decidido cambiar el formato y el planteamiento y, bueno, algunas cuestiones que ya son muy conocidas las vamos a tratar de forma más breve y también porque hemos creído conveniente que nuestra vicepresidenta Ana Rodríguez Luaces, eh, posteriormente a mi intervención, haga, como se ha dicho, una aportación de información, de datos concretos que pueden ser muy, muy interesantes. Bueno, comenzamos. Si hay entre los que nos están escuchando alguien que no nos conozca todavía, que es ANMAR, pues muy brevemente, ANMAR es la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos. Es una asociación integrada por mutualistas de la Mutua HNA, sin ánimo de lucro, y surge para intentar una pasarela al RETA. El objetivo, pues, está en nuestra página web. Ahí están también nuestros estatutos, un montón de documentos y, bueno, simplemente con entrar en ammar.com, cualquiera que esté interesado puede saber mucho de nosotros. ¿Qué es la pasarela al RETA? Pues la pasarela al RETA es un procedimiento para convertir las pensiones alternativas de los mutualistas, de todas las mutuas que lo deseen, no solo HNA, todas las mutuas que lo deseen, de forma voluntaria, cumpliendo unas condiciones, evidentemente, que se van a establecer, pero convertirlas en pensiones públicas del RETA. Y ese fin se pretende que sea no solo para nosotros, evidentemente, sino para todos los mutualistas de todas las mutuas y entre ellos los abogados y procuradores que fueron los que de alguna manera iniciaron esta demanda. Nuestra mutua
y algunos todavía la llaman erróneamente Hermandad de Arquitectos, es HNA. Y mejor todavía es la mutua del grupo HNA. Porque lo que hasta 1997 era la Hermandad de Arquitectos, hoy es un grupo, un conglomerado de empresas de seguro, formada por hasta 15 empresas diferentes, varias de ellas sociedades unipersonales, que se forman el grupo HNA, solo una de las cuales se dedica a las pensiones alternativas. Este grupo de empresas privadas se rige por criterios de mercado y en contra de lo que mucha gente piensa, ya no nos dan servicio, como puede hacerlo un colegio de arquitectos o el Consejo Superior. Es una empresa que nos proporciona y nos cobra productos de seguro. Es la Mutua HNA, en un comunicado que publicó el 9 de enero, entre otras muchas cosas, que decía, no, es falso que, decía, es falso que la media de las pensiones de los mutualistas sea de menos de 500 euros. Bueno, resulta que como somos ya casi 1.000 miembros en ANMAR, tenemos un montón de datos reales de pensiones que realmente están cobrando nuestros mutualistas. Y según esos datos ciertos de socios, que luego veremos, en muchos casos las prestaciones que se están recibiendo no es que sean de 500, son merones de esa cifra. E intentamos explicar que se vea que eso no puede ser, es intolerable. Hablamos de importes menores a la pensión pública no contributiva, que hoy está en 574,70 euros y es la pensión más baja que se recibe hoy en España. Esto puede ser ilustrativo, llegar a un ejemplo concreto. Este es un socio nuestro que tuvo la generosidad de permitir su nombre y su imagen. Se llama Antonio, es un mutualista que ha estado 37 años cotizando en la mutua y al jubilarse le quedaban 298,52 euros al mes en renta vitalicia. Como la mutua permite, si quieres subirlo un poco más, hacerlo lo que llama renta temporal, o sea, en menos años, pues para conseguir subirlo a 617 euros, no os penséis, en 12 pagas, sin actualización con IPC. Bueno, pues la aceptó en renta temporal a 10 años, pero como ya lleva 3 años jubilado, cuando pasen 7 años más, pasa a cobrar 0 euros. Es difícil de entender, 0 euros. Bien, nosotros la pasarela al RETA la pedimos porque entendemos que las prestaciones de lo que ahora recibimos como prestación, no pensión, es insuficiente. Como digo, no se cobran 14 pagas, sino en 12 y una paga de beneficios. En fin, comparativamente hay una serie de aspectos, algunos se recogen aquí, que hacen que entendemos que sean peores y no iguales al resto de los españoles. HNA lo explica diciendo que es que estamos en un sistema de capitalización individual, el famoso SPP, Sistema de Previsión Personal. Pero en realidad el producto que nosotros tenemos no es una pensión, es una plan de pensiones de rentabilidad no garantizada que además tiene el capital cautivo. O sea, yo tengo un plan de pensiones en el BBV y si no me gusta me lo puedo llevar al Santander. El dinero que yo tengo en la mutual no me lo puedo llevar a otro sitio. Y además, igual que un plan de pensiones, esa prestación se recibe, como he dicho, como renta vitalicia o renta temporal. Es algo que eliges al jubilarte, pero luego ya no puedes cambiar. Bueno, cuando los mutualistas nos hemos ido quejando por las pensiones tan bajas, las jubilaciones tan bajas, siempre se nos explicaba que se debía a que habíamos pagado poco o que tendríamos que haberlo previsto, que en el año 97 había posibilidad de pasarse al RETA. Eso creemos que son excusas, que son falsas y luego en el coloquio quizá podemos desarrollar el por qué lo creemos. Pero vamos, la fundamental es que en nuestra opinión, y no solo nosotros, también los abogados y procuradores, creemos que la principal responsabilidad
de que se haya dado esta situación con respecto a las pensiones de los mutualistas es que el Estado ha incumplido su función incluso al legislar. Al legislar se utilizaban unos criterios, criterio de prestación, criterio de aportación, el famoso criterio de que pagando solo el 80% de lo que pagaba un reta íbamos a recibir una pensión estupenda. Bueno, pues resulta que no era tan estupenda, entre otras razones, porque no se obligaba a la mutua a una cantidad concreta. Entonces, es un sistema que entendemos que es fallido y que incumple incluso la Constitución española en los artículos 41 y 50. Y, hombre, algo de responsabilidad también tienen las mutuas porque al actuar, como hemos dicho, con criterios de mercado y no de servicio, pues no atiende a los que somos los teóricos propietarios de la mutua, los mutualistas. Además, existen muchos precedentes de pasarelas hechos para otros profesionales y otros trabajos. Es decir, no son el mismo caso, evidentemente, eran pasarelas sectoriales, más pequeñitas, pero en cualquiera de los casos queda claro que es una referencia, que lo que se pide no es excepcional o extraordinario. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la que se hizo para los notarios en el 2003. Es decir, que si unimos la constatación de que es un sistema fallido y que existen abundantes precedentes, pues hombre, parece que no tiene sentido que tengamos que ser solo los mutualistas con pensiones alternativas restantes los que nos vamos a quedar al margen de la necesidad de resolver un problema muy grave con nuestras pensiones, asumiendo impertérritos el hundimiento de las pensiones como si fuéramos la orquesta del Titanic o si nos hubieran engañado. Bien, tenemos que tener claro, en cualquier caso, que esas pensiones alternativas que nos han ido explicando que nos tenían que tocar, no son equivalentes o sustitutorias de las pensiones públicas, en contra de lo que muchos pensábamos. Claro, esto hay gente que lo está descubriendo ahora, pero ya hay sentencias, y hablamos de sentencias de 2001. Hay dos muy curiosas, muy interesantes, que las hemos encontrado en un libro sobre el asunto, y son: no es posible sostener que la mutualidad tenga que ofrecer el mismo nivel de protección e idéntico régimen de acceso a las prestaciones a otorgar que el sistema público de la seguridad social. Sentencia Tribunal Supremo, mayo 2001. Y otra sentencia: la mutualidad en ningún caso se considera sustitutoria en el sentido de suplir, reemplazar o relevar, sino alternativa en términos que sugiere un dilema, una disyuntiva u opción, ya que ninguna norma exige que la acción protectora dispensada por la misma se equipare a la dispensada por el régimen público. Sentencia Tribunal Supremo de Justicia de Murcia, 2001. Es decir, que el Estado ha permitido que se mantenga esa alternatividad como una excepción en la legislación y además durante décadas. Y lo ha hecho pues porque era un muy buen, excelente negocio para el Estado y por supuesto para las mutuas. Para el Estado porque permitiéndolo se ha ahorrado miles de millones de euros en pensiones al tener a más de 200.000 profesionales fuera del sistema público, de cuyas pensiones no tenía que ocuparse y se podía desentender. Pero a quienes sí le cobraba en el IRPF la parte que necesitaba para el mantenimiento de las pensiones públicas. Y además, la sanidad pública, que como muchos sabéis, hasta 2012 no pudimos acogernos a ella y teníamos que tener un seguro privado. Y también es un negocio para las mutuas, porque como no tenían obligación de asegurar ninguna cantidad final, ni tenían que igualar otras condiciones de las pensiones públicas, como pueden ser las 14 pagas o la revalorización con IPC, y podían cambiar las condiciones de las prestaciones mediante modificación de estatutos y reglamentos a las veces que quisieran, y tenían miles de aportaciones aseguradas, cautivas. Pues era un negocio rentable, solvente y sin reclamación posible.
Bueno, la idea de la pasarela inicialmente fue ridiculizada por las propias mutuas. Luego fue violentamente rechazada, efectivamente, pero afortunadamente ya se entiende como algo evidente, al punto que ya hay una proposición de ley en el Congreso que presentó el Grupo Socialista. Bien es verdad que gracias a años de trabajo, sobre todo de abogados y procuradores, que hay que reconocérselo, y bueno, pues decían, pues ya tenemos pasarela. Pues no, no, porque esa proposición de ley es inaceptable, entendemos, porque excluye, tiene una serie de condiciones que excluye a fundamentalmente mutualistas jubilados, que creemos que eso es inaceptable, pero viudas, huérfanos, etcétera, mutualistas que lo son con posterioridad a enero de 2013 o gente que lleve más de 15 años en reta. Bueno, nosotros hemos planteado una propuesta que afortunadamente, como hemos tenido la suerte de llegar los últimos, digamos, después de lo que ya llevaban trabajado abogados y procuradores, pues hemos podido hacer una, digamos, reelaboración, cogiendo lo que entendemos mejor o más útil de diferentes propuestas. Nuestra propuesta es que una pasarela solo puede admitirse si es justa, constitucional, universal y optativa. Debe ser justa en el sentido de que nos tiene que tratar en las mismas condiciones que al resto de trabajadores y profesionales autónomos en renta o régimen general. No podemos estar tratados mejor, pero tampoco peor. Debe ser constitucional porque tiene que respetar los derechos recogidos en la Constitución. Debe ser universal, y esto es muy importante, que incluya a absolutamente todos los mutualistas que quieran acogerse a ella. Por supuesto, los jubilados, porque es la parte más débil y maltratada del colectivo. Gente que ya no tiene opción de mejorar su situación, pero también a los pasivos, viudas, huérfanos, a quienes llevan en el RETA 15 o más años, a los mutualistas de cualquier clase, sin discriminación, con las condiciones que para cada uno establezca, evidentemente, pero a todos. Y finalmente, optativa, en el sentido de que quienes, por la razón que sea, quieran permanecer con su pensión en la mutua, pues estupendo, que lo puedan hacer sin problemas. Conceptualmente, nuestra propuesta es bastante fácil de entender, porque empleamos el mismo procedimiento que emplea la Seguridad Social para calcular la pensión de los autónomos. Y es que si aportamos para pensión lo mismo que un autónomo en renta, debemos cobrar de pensión lo mismo que un autónomo en renta, con un umbral mínimo para todo. Luego explicaremos esto. Eso se concreta, bueno, quien sepa un poco cómo se calcula una pensión de un autónomo en renta, para el cálculo de esa pensión se utilizan dos criterios, dos baremos, dos cosas que se suman. Por una parte, en función de los años que has estado trabajando, se calcula un tanto por ciento de la pensión que te toque. Por ejemplo, si has estado 15 años o más, ya tienes derecho al 50%. Y hasta llegar actualmente a 37, con 37 tienes derecho al 100%. Bueno, pues nosotros decimos que para calcular el tanto por ciento de lo que nos tocaría de la pensión que nos corresponda, se utiliza el mismo criterio. Es decir, todos los años que hemos estado en la mutua se consideren como años que hubiéramos estado en renta. Es, digamos, un uno por uno, pero a diferencia de los abogados, referido solo a ese cálculo del tanto por ciento. Bien, y en cuanto a el importe de la pensión matemática, pues es muy fácil. Nosotros no tenemos bases, que es como se calcula en seguridad social, no tenemos vida laboral. Entonces, lo que decimos es que en función del dinero que nosotros tenemos en SSPP que estamos hablando, se capitaliza mediante la comparación con el dinero que ha aportado el autónomo. Por supuesto, el dinero del autónomo
planteamos que se actualizaría con IPC, porque ellos han ido aportando a lo largo de los años y nosotros aportamos ahora de golpe. El gobierno ya admite que a esa comparativa se le puede aplicar un coeficiente que mejoraría nuestra aportación, asumiendo que el autónomo ha tenido una serie de derechos, como es el paro, por ejemplo, que nosotros no teníamos, y otra serie de derechos, bueno, que se cifra entre el 0,67 y el 0,87 y en la media sería el 0,77 y aplicando ese cálculo, pues se obtendría la transformación del dinero que nuestra mutua nos reconoce en una pensión del RETA. Aplicando esto, es muy fácil. Si aportamos el 100% de lo que aporta un RETA, pues tenemos que recibir el 100% de la pensión que recibe el RETA. De la misma manera, si aportamos el 80%, recibimos el 80%, si aportamos el 150%, recibimos el 150%. En ese criterio no hay discriminación entre un autónomo en renta y un mutualista. Se contempla una solución para cualquier cantidad, sea la que aporte cada mutualista, sea poca, sea suficiente o sea mucha. ¿Cuándo se hace esa aportación? Pues hombre, la aportación en principio debería ser en el momento de la pasarela, pero si para evitar la descapitalización debe haber fórmulas entre el Estado y las mutuas, pues nos parece perfecto. Sería la fórmula necesaria que garantizase el traspaso sin que hubiese un problema, por ejemplo, de que las mutuas tuvieran que vender a pérdidas algunos activos. Y ese mínimo para todos del que hablamos, el umbral mínimo. Vamos a ver, entendemos que cualquier mutualista que ha estado trabajando y aportando, contribuyendo durante toda una vida laboral, por poco que aporte, incluso si no puede aportar nada, porque como el caso que hemos explicado, ha cogido una pensión a 10 años y ya la ha consumido, tiene que tener derecho a recibir un mínimo. Y nosotros ese mínimo, en este momento, lo ciframos en el importe de la pensión no contributiva, esos 574,70 euros al mes, 14 pagas con IPC. La ciframos en ese importe, pero no sus condiciones. Hay algunos socios que dicen, es que hay que reunir. No, no, no. Sería ese importe sin las condiciones de la no contributiva. Sería ese importe como mínimo. Y ese importe no coincide con el importe que están pidiendo, por ejemplo, los abogados en plataforma. Bueno, nosotros, esa cifra no es un santo grial, no es inamovible. Podemos ampliarla, discutirla, si es necesario para buscar la confluencia con el resto de mutualistas. Pero tiene que haber un umbral mínimo porque a cambio nosotros, por ejemplo, en nuestra propuesta no pedimos ninguna compensación por los miles de millones que el Estado se ha ahorrado al no facilitarnos sanidad pública hasta 2012. O sea, podríamos pedir, oiga, ese dinero de la sanidad también nos lo compensen. No, decimos, ese dinero preferimos que el Estado lo destine para garantizar que puede haber un mínimo para todos. Bien, si se acepta este criterio, pues creemos que no hay ninguna duda de que no va a haber peligro en la viabilidad de las mutuas, tampoco en el dinero de los que se quieran quedar en las mutuas. Entonces, un argumento que interesadamente algunas veces han manejado las propias mutuas o algunos mutualistas de que hay un peligro de presunto corralito, como ocurrió en Argentina y tal, creemos que no tiene ningún sentido. Debe haber fórmulas, como he dicho, para asegurar la viabilidad económica de las mutuas y además la mutua siempre ha presumido de una extraordinaria solvencia, concretamente HNA habla del 370% y por tanto entendemos que tienen perfectamente aceptada la posibilidad de la pasarela. Todas las jornadas informativas que ha hecho la mutua este año, ya han sido muchas, el año pasado, quiero decir, el 24, presume de que no habría ningún problema con la solvencia que ha acumulado e incluso el presidente lo dijo y su abogado también en más de una jornada. Y por otra parte,
Pues, hombre, como planteado como está nuestra propuesta, nuestro criterio, es muy difícil que se pueda decir que perjudicamos al resto de autónomos del RETA, porque no queremos aprovecharnos de nadie ni de ningún contribuyente. No queremos recibir más de lo que hemos puesto. Es justamente lo que queremos, lo contrario. Es decir, no recibir menos que el resto de ciudadanos españoles por los años que hemos cotizado y el dinero que hemos aportado, sumado a las aportaciones que hemos hecho como contribuyentes al régimen general a través de nuestros impuestos. Por ejemplo, esa sanidad de la que no queremos reclamar nada. Bueno, existen, como ya vengo diciendo, y se sabe, otras propuestas, por ejemplo, de los abogados, plataforma, que básicamente el eslogan más conocido es uno por uno para todos como mínimo. Esa propuesta, de una forma muy básica, plantea una equivalencia, pero no solo en tanto por ciento o en años, sino en años y en bases. En principio, con independencia de lo que se aporte. Y, de hecho, cuando en sus jornadas lo explican, plantean que ellos defienden derechos y nosotros compra de pensión. Nosotros creemos que esa dicotomía no existe, no es cierta. Porque, para empezar, todos defendemos derechos. El derecho a una pensión justa. Y, evidentemente, solo va a haber una pasarela si la Seguridad Social recibe dinero de nuestra parte. De igual modo que los autónomos compran su pensión al cotizar todos los meses. AMAR pensamos que la confluencia de las distintas propuestas es posible y necesaria para conseguir la pasarela. Y al menos nosotros estamos intentando hacer todo lo posible para lograrlo. Esa propuesta de la que he hablado antes, esa proposición de ley, pues entendemos que puede mejorarse, que no es difícil mejorarla. Y en ese sentido hemos planteado una enmienda que evidentemente no podemos presentar nosotros, pero que hemos ofertado al Consejo Superior, se le hemos facilitado al Consejo Superior por si la puede tener en cuenta al redactar su propia enmienda que a su vez pueda ofrecer a los grupos políticos para que la presenten al Congreso. Bueno, creemos que todas las distintas enmiendas, que hay varias, deben concretarse, si es posible, en un solo documento. Creemos que el problema de las pensiones se va a resolver en pasarela, voluntaria y para todos los mutualistas. Y además es importante que se implemente este año 2025, porque entendemos que el año 26 va a haber más lío a nivel político y el año 27 hay elecciones. Entonces, si ha de hacerse esta legislatura, sería importante que fuese el año 25. Y además creemos que si la hay, vamos a ser muchos los que nos vamos a acoger a ella. Y las razones son muy claras. Primero, porque las pensiones, calculamos que las pensiones que nos van a corresponder en renta por años trabajados y capitales aportados van a ser significativamente mayores que las que ahora mismo estamos recibiendo o vamos a recibir. Pero además, porque una vez que se estudia, una pensión pública tiene respecto a las pensiones de una mutua una serie de ventajas objetivas que hacen que incluso en el improbable caso de que la pensión en renta fuera de casi el mismo importe que la que se va a recibir de la mutua, aún así, que de inicio fuera igual, merece la pena. Tiene muchas ventajas. Algunas están aquí. Por ejemplo, 14 pagas frente a 12 pagas, ser vitalicia en todo caso, la revalorización, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, varias de estas ventajas se recogen en el documento de la propuesta nuestra, de la propuesta MAR, y si queréis luego en el coloquio también podemos hablar de algunas de ellas. La idea que queremos que quede clara es que necesitamos que el Congreso
apruebe una legislación que obligue a las mutuas a dejarnos la opción de irnos y llevarnos nuestro dinero al sistema público, al RETA. Cobrar una pensión pública a la que legal y constitucionalmente creemos tener tanto derecho como cualquier otro español y poder acogernos de forma voluntaria al régimen que nos parezca que ofrece mejores prestaciones. Nuestra asociación está trabajando con todo el entusiasmo y la intensidad de la que somos capaces. Como he dicho, cada vez somos más, estamos creciendo y eso nos reafirma en pensar que esto que hacemos era necesario. Estamos usando todos los medios a nuestro alcance para dar a conocer la existencia de la asociación y nuestras reivindicaciones. Y eso fue uno de los motivos de que estuviéramos el 22 de febrero en Madrid. Se formó una marea de más de 600 cascos blancos de obra en defensa de la pasarela del RETA. Y además, incluso aunque fue solo unos segundos, salimos en un telediario nacional. Bueno, por supuesto, como hemos hecho hasta ahora, vamos a seguir ofreciendo nuestra colaboración a los colegios y al Consejo porque los necesitamos para que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos. Y bueno, si alguien de lo que nos escucha, después de todo esto y lo que seguiremos hablando, quiere participar, quiere apoyar esta iniciativa y ayudarnos a crecer, pues como he dicho antes, solo tiene que entrar en anmar.com, leer la información al respecto que ahí os ponemos y si después de tener esa información lo creéis oportuno, pues asociaros. Podéis dirigiros también a el delegado de zona en aragonanmar.gmail.com. Damos paso ahora a la intervención de Ana desde Orense. Tienes, perfecto. Bueno, antes de nada, empiezo por un detalle que muchas veces se nos achaca, que queremos pasar la pasarela del RETA y que no hemos pagado suficiente, que no hemos sido previsores. Y quería hacer un pequeño retazo porque, claro, yo soy la que me encargo en la asociación de recibir los casos reales que la gente va acumulando sus papeles, su historia en la HNA. Y este en concreto es un caso de un mismo mutualista que en el 1999 le decían que a los 68 años, con lo que estaba pagando, iba a tener 102.000 euros y le quedarían 9.598 euros al año en vitalicia, que equivale a 830 euros en 12 meses. Se puso a pagar más, alcanzó en fechas próximas a su jubilación, en el 2020, ya tenía 212.600 euros y le bajó la previsión de jubilación a 794 euros en 12 pagas. Es decir, así es bastante complicado que seamos previsores y porque las reglas del juego cambian constantemente, ¿no? En este gráfico tenemos aproximadamente unos 60 casos de compañeros, tanto arquitectos como aparejadores, que están o ya jubilados, que son los que he traído, pero también estamos con gente en cierres de jubilación o gente que está pidiendo sus datos de cara a jubilarse en 5, 6, 7 años, ¿no? He traído exclusivamente los jubilados porque ya son casos reales en que ya no hay vuelta atrás. Y tengo señalado, veis en la columna que pone 12P vitalicia, sabéis que las pagas de HNA son en 12 pagas mensuales, nunca se revalorizan. En la modalidad, por supuesto, de vitalicia, que es hasta que fallece, que hay la posibilidad de que sea con o sin reversión, por si quedan descendientes o viudas o viudos o en otra modalidad de recuperar parte de ese importe, ¿no? En principio, casi todo el mundo, para tener un poco más, ha pedido sin reversión. Entiendo que tendrán una pareja solvente, no como nosotros. Y lo he traducido en la siguiente columna a 14 pagas, que es lo que hace el RETA. El RETA da 14 pagas porque son 12 pagas más 2 extras. Todo lo que está en rojo son pensiones actuales de compañeros que no llegan a la no contributiva. Partimos de 135 euros. Llegamos hasta los 561 de un compañero. Tengo además en la columna de la derecha lo equivalente en 14 pagas si estuvieran en el RETA, con lo que aportarían según nuestros cálculos. Entonces, el que tiene 135 tendría como mínimo 564 euros en 14 pagas. El que tiene 416 tendría unos 649 euros y al que le han quedado 498 euros tendría unos 1.300 de pensión a día de hoy.
De estos casos, tengo 2 casos en naranja que estarían por encima de la no contributiva, pero que tampoco llegarían al mínimo de la pensión que se complementa. No sería ni siquiera el mínimo con complementos. Y tengo un solo caso que estaría pues dentro de lo que sería una pensión mínima contributiva sin complementos del RETA. Todos estos cálculos parten un poco de que tenemos una calculadora que no está operativa como otra calculadora, pero es un poco en base a lo que se ha hecho la estimación de lo que un RETA ha aportado en toda su vida, en los 37 años en que hasta el año pasado eran los mínimos para tener el 100%. Nuestra estimación es que lo que puedas, de que básicamente con la ponderación que se aplica si sigue lo del PSOE, es que tendríamos que tener unos 105.000 euros en nuestro nuestro fondo acumulado para tener en esos 38 años exactamente lo mismo que ha pagado un autónomo a mínimos en toda su vida, que eso equivaldría a unos 905 euros al mes en 14 pagas. Eso, bueno, luego también sabemos que en el caso de las pensiones públicas, si uno no tiene los años suficientes o el fondo suficiente dentro de unos ingresos que tengas por otras vías, siempre se va a complementar a mínimos, que sería la pensión mínima contributiva, que serían como mínimo 874,40 euros en 14 pagas. La no contributiva, para que sepamos que ese es el umbral que se le da a la gente que no ha cotizado nunca o que no ha llegado nunca a los 15 años en 14 pagas, a día de hoy son 564,70 euros, a los que no llegan, pues prácticamente el 90% de esos compañeros que os he puesto antes. Y bueno, básicamente esta es la situación en comparación lo que tenemos en HNA y lo que tenemos en RETA, si hubiéramos estado cotizando en RETA. Bueno, esa es un poco la situación. Únicamente una cosa que ha comentado Ana, quizá no ha hecho hincapié, y es que decía, hay un socio que actualmente está cobrando 1.000 euros en la mutua, pero en la columna de la derecha se decía, ya, pero es que ese mismo señor, con ese mismo dinero, en renta estaría cobrando 1.900 euros, Sí. o sea, casi el doble, casi el doble. Es decir, el concepto que debe quedar claro es que si se aplica una pasarela, nuestra pasarela es una pasarela muy realista, muy prudente. O sea, no son en absoluto pedir algo fuera de lo que aportamos. Bueno, pues solo aportando lo que nos reconoce la mutua, sin pedir nada por todo lo aportado por sanidad, que es mucho dinero, renunciando a ese 90% que perdimos los más mayores en el año 97, que desapareció y bueno, nunca más se supo. Vale. Renunciando a unas condiciones que se nos prometían por una pensión consolidada que también en el año 2020 pasó una cosa rara y también desapareció. Bueno, asumiendo todo eso, solamente pasando una pasarela al RETA, pues gente que está cobrando 200, 300, 400 euros pasa a cobrar casi 600 como mínimo. Y el que, por la razón que sea, porque ha podido ahorrar, porque ha sido más organizado y puede tener un poco más de dinero, o sea, solamente los que tengan, que son muchos, que tengan 100, 120, 130, pasan de cobrar 500 euros escasos o 600 euros escasos que ahora mismo están cobrando y además no va a subir nunca, a cobrar 900, 1.000, 1.100 euros en 14 pagas y con aportación. Es que, vamos, la diferencia es muy escandalosa. Y pudiendo apuntarse al inserso. Bueno, por ejemplo, y pudiendo Teniendo entrar en una edad residencia pública, por ejemplo. y de edad. Y entre tanto, si la cosa va mal, pudiendo reclamar el paro. En fin, ha habido preguntas, supongo, o tenéis vosotras. Félix, si tienes alguna que tengas en No, el...
De momento la gente está, yo creo que lo han explicado tan claro que Muy por ahora bien. no hay muchas dudas. A ver Pues vosotros. vamos a preguntaros cosas. Imaginamos que de los socios que acuden a la asociación habrá muchas circunstancias. Habrá gente que esté todavía en activo, de diversas franjas de edad y, como habéis dicho, gente jubilada y gente que ya lleva muchos años jubilada. Cuando en la asamblea del CESCAE se leyó el manifiesto que se redactó para trasladarlo, bueno, pues para ponerlo de manifiesto, se comentó que se debía de establecer ya un reglamento, que no se debía entrar como a ciegas. Si eso lo podéis desarrollar o lo podéis Perfecto. explicar para que la gente lo Sí, tenga claro. perfecto. Mira, nuestra enmienda, la enmienda que preparamos a la proposición de ley, tenía varios apartados. Lo que pasa es que, como he dicho, he ido un poco rápido por varias cosas. Eh, Uno de los apartados era precisamente eliminar todas esas restricciones que planteaban, pero el último de los puntos en los que incidía nuestra enmienda es que no puede haber una ley sin reglamento, porque una ley sin reglamento es una ley muerta, es una ley inaplicable. Entonces, eh, nosotros proponíamos que o bien el reglamento va incluido con la ley, o bien hay un plazo de 6 meses para sacar el reglamento, porque claro, el reglamento es el que tiene que tener la letra pequeña y el que tendrá efectivamente las situaciones complejas. O sea, va a haber, pensemos que no somos solo los arquitectos, los abogados, los procuradores, son situaciones muy diversas. Precisamente la ventaja que entendemos que tiene nuestra propuesta es que como tiene un armazón matemático muy claro, muy sencillo, pues entra casi cualquier situación. Es decir, si la aportación es muy baja o nula, pues tiene ese mínimo, que ese mínimo pues ya llegaremos, si es el que decimos nosotros, o una vez que nos pongamos todos de acuerdo, al que sea, pero un mínimo razonable, y si tiene más de esa raya, de ese mínimo, pues se calcula una fórmula matemática, o sea que es muy fácil de aplicar. Pero aún así, seguro que surgirán casos de gente que lleva más años en reta, gente que ha estado en reta y régimen general y no sé qué. Claro, es imprescindible un reglamento que aquilate las distintas situaciones. Evidentemente no va a haber miles de situaciones, pero sí habrá suficientes situaciones y el reglamento las tiene que desarrollar rápido. Sí. No tenemos espera. Hay un tema en lo lo de traslado de años, es que hay muchos casos de gente que empezó como mutualista en la hermandad y que después o aprobó una oposición o tiene otro trabajo. Entonces, los años que se solapan no se suman tampoco en el RETA, pero los años previos, si tienes 15 años, por ejemplo, en la hermandad y luego sacas una oposición y sigues trabajando, y aunque hagas puntualmente otros trabajos como arquitecto, siguiendo de alta en la hermandad, esos 15 años previos antes de ser funcionario, lo que pedimos es que se sumen. La idea es completar las carreras de cotización de todos, porque esos años están ahí muertos de asco, pero que los hemos cotizado, los hemos trabajado y es un derecho adquirido y nos lo tienen que reconocer. Me imagino que un poco la pregunta iba por ese tipo de casos, ¿no? Sí. Claro, claro. Esos años y ese dinero. Es Sí, decir, sí. un caso que se nos ha presentado y que nos consultan muchos socios. No, yo es que estoy en reta y cuando me jubile habré hecho 22 años, pero estuve 17 años en la mutua. Hombre, pues usted con sus 22 años tendrá derecho al 65% de lo que le salga de pensión o al 68% de lo que le salga de pensión. Bueno, si hay pasarela, solo por eso pasa del 68 al 100. Pero además, si sus bases le dan para una pensión de 1.100 euros, por ejemplo, si le suma el dinero, o sea, se convierte en bases el dinero que les reconoce su mutua, resulta que pasa del 68% de 1.100 al 100% de 1.300 o de 1.400. La diferencia es abismal. Y luego otra duda que también nos surge, no sé si seré capaz de formularla bien, pero es la fiscalidad que tiene, lo diferente que es cuando contribuyes
un plan de pensiones respecto de una pensión de la Seguridad Social. Yo no sé eso cómo Vamos se a ver. articula. Actualmente, como lo que da la mutua es un plan de pensiones, es así de claro. O sea, por mucho que le den vueltas, es un plan de pensiones. El plan de pensiones está bastante penalizado en el sentido de que si lo cobras así muy poquito al año, pues no pasa nada. Pero si cobras mucho dinero de una vez o tal, hay gente que se ha llevado sorpresas terribles porque el 40% se lo ha llevado el fisco. Bien, la propuesta es que si hay pasarela, el cambio tiene que ser totalmente libre a efecto fiscal. O sea, entendemos que bastante se nos ha castigado ya con todo lo que hemos tenido que aguantar y apechugar por nuestras pensiones deficientes y por las circunstancias que no queremos entrar en detalles durante todos estos años, para que además ahora el fisco nos pegue un mordisco. O sea, se entiende que esto tiene que ser neutro a efecto fiscal. Pasaría de la hermandad a directamente a la seguridad social. Dinero de aquí, dinero allí. Hay un tema que yo creo que os puede interesar. Os veo que en la Junta hay un componente femenino importante y es la cuestión de género, precisamente en el mundo RETA respecto del mundo mutualidades. Las mutualidades son empresas de seguros y, por lo tanto, legalmente se regulan con criterios de las empresas de seguros. Eso crea una situación que seguramente Ana lo pondrá en cifras o lo explicará todavía mejor, extraña, en la que, habiendo aportado exactamente lo mismo una pareja, hombre-mujer, cuando llega el momento de la jubilación y de la pensión de vuelta por parte, de, en este caso, de la mutua, la sorpresa se la lleva la mujer porque resulta que su pensión es inferior, no cobra lo mismo que el varón. Todo esto por un criterio que es legal, que tiene que ver con la lógica de las aseguradoras, pero que evidentemente no tiene nada que ver ni con los derechos constitucionales que nos hacen iguales, ni con cómo funcionan las cosas efectivamente en el mundo renta, ¿no, Ana? Bueno, a ver, lo que tenemos constancia es Hay que un matiz, hay un hay un matiz. matiz, que hasta el 2012, que hubo una ley de seguros que cambió, en que obligaba a que el tratamiento de los seguros fueran iguales para hombres y mujeres, creemos que están aplicando un criterio que cambió, bueno, va cambiando, que los seguros van sacando cada año un sistema en que tienen en cuenta la expectativa de vida de hombres y mujeres, pero al final llegan a un número. Pero es lo que está claro, nos ha quedado clarísimo, es que la gente que empezó a cotizar, a recibir la pensión antes del 2012, antes de coger esa ley, que yo sepa, a ninguna mujer le han regularizado nada. Eso está clarísimo. Es Después hay otra decir, cuestión. En para el RETA, entendernos, sí, no, que en el sistema RETA, luego sí que hay unas compensaciones precisamente para las lagunas de cotización de las mujeres, para el tema de cuántos hijos han tenido. Es decir, en el RETA sí se reconoce el diferencial de que todas las mujeres tienen una carrera normalmente de cotización inferior a los hombres, pero por sus circunstancias personales, porque han tenido hijos, porque han estado de baja maternal, y el RETA sí reconoce ese suplemento económico de esos condicionantes, cosa que no hace un seguro privado, evidentemente. pero esto además se agrava porque la mutua, al menos nuestra mutua, en uno de sus comunicados muy ofendidos, dicen que es falso que haya discriminación por... Hombre, vamos a ver, es falso, evidentemente, porque se lo prohíbe la ley, hasta que no se lo prohibió la ley, no, a partir de 2013, efectivamente. Mm. Pero, como ha dicho Ana, un hombre y una mujer se jubilaron en 2010, 2011, 2009, se jubilaron con idéntico importe en su SPP, había una diferencia significativa de pensión, empezaron a cobrarla y si no se han muerto, siguen cobrando una pensión en el que la pensión del hombre es significativamente mayor que la de la mujer. Luego sí hay discriminación, porque no la habría si en el 2012 hubieran dicho, oye, todas las mujeres que estén en esta situación le complementamos hasta llegar, es un poco la idea de lo que dice Ana, la legislación RETA dice, oiga, si usted en los 6 años de crianza de un hijo ha tenido que dedicar tiempo, eso se lo compensamos a la hora de jubilar. Si usted en el parto ha tenido eso, todo esto, evidentemente, la mutua no lo tiene en cuenta. Evidentemente. Bueno, hay más cuestiones, porque
Siempre que hablamos de pasarela, de alguna manera estamos hablando de algo que plantea ciertas incertidumbres porque pertenece al futuro. A ver cómo es ese futuro, cómo se produce, tal y como ha explicado Javier, pues porque se depende de una situación política, de unas tramitaciones. Hay un tiempo que está por delante, pero también existe el tiempo presente, lo que ocurre ahora mismo, ¿no? También la asociación tiene una labor en aclarar, resolver dudas en cuanto a cómo es posible, con lo que tienes ahora, poder un poquito mejorar tu situación o al menos saber más de lo que realmente tienes, ¿no? En ese sentido, Javier, yo creo que sería interesante que explicases el desglose del SPP actualmente y de qué manera es posible prescindir de algunos servicios cuando ya se dan ciertas condiciones, porque eso mejora al menos tus posibilidades estando dentro de HNA sin salirte, pero ya lo mejora. Bueno, vamos a ver. La queja más universal de todos los socios, de toda la gente con la que hablamos, es falta de información. Es verdad que no hemos ido leyéndonos todos los papeles y toda la letra pequeña, pero también es verdad que la mutua precisamente es una mutua que se supone que es nuestra, que es de los mutualistas, pues tampoco se ha caracterizado por un gran interés por tener perfectamente informados a los mutualistas. Entonces, por ejemplo, la gente paga un recibo y en ese recibo es un solo recibo, pero dentro hay muchas cosas. Entonces, había socios, había miembros de AMBAR que pensaban que lo que pagaban iba a su pensión. Y hombre, de lo que pagaban, una parte iba a su pensión, pero dentro había muchas más cosas. Había la incapacidad temporal, había la incapacidad permanente, había muchas cosas. Y una cosa muy importante que se introdujo porque la ley se lo exigió a las mutuas es un seguro de vida. Un seguro de vida que además, curiosamente, se descubrió que unos mutualistas era de 120.000 euros, otro de 117.000 y otro de 60.000. Nunca supo nadie por qué la diferencia. Yo, por ejemplo, lo tenía de 120.000. Había otros que lo tenían de 60.000. No se sabía por qué. Bien, este seguro de vida, como todos los seguros, cuando tienes 30 años o 28 años, pues es barato. Es un seguro barato porque con la ley del seguro la posibilidad que te vas a morir es menor. Pero claro, conforme vas cogiendo años, el precio de ese seguro se va disparando. Y había gente que descubría que de lo que él pagaba, el 40, el 45, el 50% se lo tragaba el seguro de vida. Con lo cual, tú pagabas, por ejemplo, 300 euros. Ah, bueno, yo pago. Sí, sí, pero es que de los 300 euros, 150 iban al seguro de vida. Y del resto había que deducir la incapacidad temporal, etcétera, etcétera. Y lo que queda es lo que iba a pensión. Entonces, pagabas 300 y a pensión a lo mejor iban 90 euros, 110 euros. Claro, en ese plan, un año tras otro, y cada vez mayor el precio del seguro de vida, pues era descomunal. Pero ¿qué pasa? Que según el propio reglamento de la mutua, como igual que pasa con los planes de pensiones, si te mueres y tienes un dinero suficiente en tu plan de pensiones, ese dinero pasa a tus descendientes, pues en realidad ya no es necesario el seguro de vida. Entonces, según el propio reglamento de la mutua, si tu SPP es de más de 60.000 euros, puedes eliminar el seguro de vida. Entonces, cuidado, vamos a ver. Oye, es que yo quiero tenerlo, me parece muy bien, pero yo quiero tenerlo. No lo tengo y no sé que lo tengo. Claro, eliminar algo que se está comiendo el 40, el 30, el 50% de lo que aportas, en un mes no, pero en años dispara el dinero que va a tu pensión. Entonces, no, Amar nació, no lo he dicho, nació en mayo del año pasado, año 24, pero solamente el año pasado, pues una parte muy importante de nuestros socios eliminaron el seguro de vida o como mínimo lo redujeron. 60. Incluso puedes decir, si tienes un seguro de 120.000, y oiga, bájemelo a 60.000, ¿por qué tengo que tener 120.000? Si ya me va bien con 60.000 y la diferencia pase a mi pensión. Entonces, son detalles que, hombre, mejoran la prestación que va a recibir el mutualista pagando lo mismo,
pagando lo mismo. Es importante, ¿eh? Exacto. Hay una pregunta que viene por parte de un mutualista, Enrique Iruela. Pregunta, buenas tardes, al hablar de la mutua, yo creo que de alguna manera se ha respondido, pero bueno, vamos con ello. Al hablar de la mutua también nos estamos refiriendo a la suma de fondos de Premat, que es el mundo en este caso de los aparejadores, y HNA, y por lo tanto a la suma de los años de cada una. Gracias, es lo que pregunta. No pone el interrogante, pero entiendo que está preguntando lo que se ha hablado antes, si se sumaban Vamos a o ver. no. Es un A, tema que interesa mucho a becarios, por ejemplo, ¿eh? Este de la suma de los años. a nosotros, francamente, nos sorprende que haya relativamente pocos aparejadores en la asociación, porque nosotros estamos fastidiados, pero los aparejadores y arquitectos técnicos no están menos fastidiados que nosotros. Premat, que era su mutua, la mutua que tenían ellos, para empezar, por las noticias que tenemos, en 2018 tuvo un problema muy grave que le supuso a los mutualistas de Premat perder una parte muy importante del dinero que tenían allí aportado, pero además en el año 2020 volvía a estar en situación crítica, crítica. Y entonces HNA la absorbió. HNA absorbió por un precio simbólico a la mutua de los aparejadores en unas condiciones, la verdad es que duras, unas condiciones duras. Por ejemplo, la rentabilidad que los arquitectos obtienen por el dinero que tienen en la mutua no es que sea mucha, pero es una, imaginémonos el 3%, la de los aparejadores es más baja, porque así se firmó. Y las condiciones son peores, porque así se firmó. Entonces, además, este año, el año 25, porque se fijaron 5 años, digamos, de lograr el trasvase, este año es cuando se forma realmente la fusión, ya la absorción se convierte en fusión, y con motivo de esa fusión, al absorber las condiciones de la mutua de Premat, pues suponemos que va a suponer bajar la rentabilidad general de los dineros de todos los mutualistas. En este punto quizás es interesante y es un tema común no solo a la asociación, sino también a las demarcaciones y a las sedes colegiales. El grupo HNA ha anunciado una asamblea inminente en el mes de abril y será un momento en el que, por lo que se va sabiendo, se puede plantear la absorción de otra mutua entre los temas del día, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y ahora os lanzo la pregunta a todos, tanto a demarcación como asociación, ¿no? ¿Qué actitud podemos tener los mutualistas? ¿Qué se puede hacer para, sobre todo, estar mejor informados y ayudar a la hermandad a que haga las cosas de una manera más cercana a lo que son los intereses de los propios mutualistas? ¿Qué decís desde Teruel, por ejemplo? Pues es una cosa que desconocíamos, no tenemos una idea formada sobre esto. Porque lo que nos ha movido a convocar esta reunión ha sido el que haya información, que sobre todo que somos un colectivo muy despreocupado con el futuro en general, todo esto de las pensiones se nos queda grande y nos planteamos que por nosotros no quedase. Por un lado que tengan una exposición que es la que se ha hecho y por otro lado que tengan a quién dirigirse en el futuro para resolver más dudas. Respecto de cómo funciona HNA, pues no tenemos una idea Pues formada. yo te puedo dar una información bastante precisa y bastante completa. Vamos a ver. Mira, HNA tiene un sistema, HNA tiene 101.000 mutualistas aproximadamente. El criterio que tiene HNA es que todos los votos de esos 101.000 mutualistas reposan como si fuera el Espíritu Santo en las cabezas de 230 personas, que son los compromisarios. Yo soy compromisario de HNA. Yo soy una de esas 230 elegidos. Bien, de manera que mi voto pesa como 400 mutualistas, 450. Pero mientras que en Murcia todo el mundo sabe que yo soy compromisario y pueden acudir a mí quien quiera y he dado charlas
solicitando darlas al colegio, la inmensa mayoría de los nombres de los compromisarios permanece oculta. Y cuando cualquier mutualista dice, oiga, yo quiero hablar con mi compromisario, no, para empezar usted no tiene un compromisario asignado. ¿Cómo se reparten los 101.000 en los 203? Es un misterio, como la Trinidad. Pero además no le puedo dar el nombre por protección de datos. Hombre, pero ¿cómo por protección de datos? Si dice el propio reglamento que la lista de compromisarios se expone al público en las oficinas. Ya, pero por protección de datos no se la doy. Claro, ya esto empieza a plantear una cosa muy rara, muy rara. Pero además, es curioso, no se puede, un mutualista no puede delegar el voto en nadie, en otro mutualista, en otro, pero en cambio el compromisario sí puede delegar voto sin límite, siempre que sea en el presidente. O sea, los 230 compromisarios podrían delegarle el voto al presidente de la Asamblea, si es el señor Garmendia, o en su ausencia, quien sea el presidente, y ese señor, su voto serían 101.000 votos. Fuerte, ¿eh? Es fuerte. Bueno, yo soy compromisario desde 2018, he asistido a numerosas asambleas ya y sorprendentemente todo lo que se lleva a la Asamblea se aprueba con el 99,5, 98,5% de voto favorable. Y además, el presidente de la Asamblea anuncia al terminar la Asamblea que ha empezado la Asamblea con el 65, el 60, el 68% de voto delegado en su poder. Lo estáis oyendo bien. O sea, la Asamblea no hace falta. Una asamblea en que el señor que la convoca tiene el 60% del voto, pues lo que él diga, si él dice se disuelve HNA, pues se aprueba. Bien, nosotros creemos que este sistema no funciona. Algunos compromisarios creemos que este sistema no funciona. Creemos que los cambios y cambios y cambios, porque esto no se ha hecho de un día para otro. Primero se cambia una cosa, luego se cambia otra cosa, luego otra. Por ejemplo, para que asista un mutualista de a pie, un compromisario se supone que por defecto puede asistir, no tiene ni que avisar. Un mutualista que no sea compromisario tiene que avisar con 15 días de antelación. Nosotros hemos pedido a nuestros socios que por favor envíen el papel, hay que enviar un papel firmado con tus datos avisando. Entonces, pues aprovechamos también esta jornada para invitaros a que todo el mundo diga que envía ese papel. Si alguien después finalmente no puede ir, no pasa nada. Pero claro, es que si no lo envía, aunque quiera, no va a poder ir. Entonces, vale, necesita... Eso, ¿sabéis cuándo apareció eso? Apareció en el año 2020, por la pandemia. Claro, en el año 2020 por la pandemia tenía sentido. Había que preparar las sillas a 2 metros una de otra y tal y cual. Pero curiosamente funcionó bien y apareció en los estatutos. Y ahora que no hay pandemia, también hay que avisar con 15 días. Son una serie de cosas que no vemos muy claras. Por ejemplo, para que se pueda presentar una proposición y haya derecho a defenderla en sala, tiene que ir firmada con firmas hológrafas de 4.000 y pico señores. Tienes que conseguir 4.000 firmas en 15 días. Curiosamente no se consiguen. Curiosamente, las proposiciones que se pueden presentar, hay un papel para presentar proposiciones, pero la mesa tiene derecho a no considerarlas, resumirlas, agruparlas o incluso no contestarlas. Y el que la ha presentado no puede exponerla ni defenderla. Bien, pues este es un poco el funcionamiento. Nosotros creemos que por el bien del Consejo hay que hacerle entender al Consejo que este sistema es tóxico. Este sistema es tóxico. O sea, al final, uno
hay una frase clásica que es dura, pero que ha pervivido por algo. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es decir, hay que tener cuidado con esto. O sea, si tú tienes tanto poder y no hay ningún contrapeso, no hay nadie que pueda realmente decirte nada, si no tienes ni siquiera la sombra de una ligera inquietud cuando vas a una asamblea, eso es un problema. Creemos que es un problema. Entonces, entendemos que es la obligación de los mutualistas asistir, aunque se siga ganando la votación por un porcentaje, pero al menos hacer ver que existimos, que somos, que los compromisarios que no son como yo y delegan su voto despreocupadamente o no se informan o les da igual, tienen una responsabilidad hacia el resto de mutualistas. Y si no ven gente allí, a lo mejor no lo entienden. Por curiosidad, ¿del resto de colectivos hay compromisarios? ¿O como esto nació como hermandad de arquitectos, solo hay compromisarios arquitectos? Hay unos poquitos compromisarios aparejadores, muy poquitos. Ujú. Y como para ser compromisario es suficiente con tener algún tipo de producto, o sea, hay mutualistas que no son arquitectos ni aparejadores ni químicos. Mi padre fue mutualista de HNA. O sea, tú contratas un seguro de ahorro y eres mutualista de HNA. Bueno, nos consta que hay empleados de HNA que son compromisarios. Incluso algún alto cargo empleado de HNA es compromisario. Entendemos que será legal, pero es raro. Es raro que a tu jefe o a tu colega, bueno, le tengas que vigilar o criticar. Es raro. Ya entiendo que es difícil quien no lo conoce de aceptar ese planteamiento, pero es un planteamiento duro, duro. Hay Y una cuestión, una pregunta, soy Esther, también de la Junta. ¿Cómo se eligen los compromisarios? ¿Tú eres compromisario? ¿Cómo se te eligió? Sí, vamos a ver. Eh, no sé si vosotras habéis sido informadas, no sé si vosotros habéis sido informadas de esta asamblea. Sí, ¿Sabíais alguna? Sí, pero personalmente, no, ¿cómo habéis llegado a saber de ella? no, yo estoy informada porque pertenezco a la asociación. Perfecto. Eh, el 95%, y creo que me quedo corto, de los mutualistas de HNA nunca se enteran de que hay una asamblea. Porque HNA, cuando quiere, envía un correo directo a sus 101.000 mutualistas. Pero las asambleas hace un anuncio de este tamaño en un periódico una sola vez y luego en la parte privada de la página web hay una pestaña que pone HNA, tienes que clicar ahí, ahí dice asamblea, tienes que clicar ahí dice asamblea 2025, tienes que clicar ahí y ahí te enteras de que hay un papel que dice convocatoria. Es decir, la pestaña de la pestaña de la pestaña de la pestaña de la parte privada. Bien, pues algo muy parecido pasa con las elecciones de compromisario. Cuando hay elecciones de compromisario, no se publica, no se dice, está, no voy a decir escondido, pero vamos, está publicado en la pestaña de la pestaña de la pestaña de la pestaña de la página. Bien, pero además es muy curioso, porque si tú eres compromisario y no dices nada, sigues siendo compromisario, eternamente. Hay gente que lleva 30 años de compromisario. Si nadie se entera y nadie se presenta contra ti, sigue siendo compromisario. Bien, ¿cómo me enteré yo del asunto este? Pues porque había un chico que era compromisario y me dice, oye Javier, yo no quiero seguir siendo compromisario. ¿A ti te interesa? Pues bueno, ¿y qué es eso y tal? Entonces yo empiezo a leer, empiezo a informarme, me llevo las manos a la cabeza y digo, sí, sí quiero ser compromisario. Y por eso me presenté en 2018. En 2023 sí me entero, porque cuento los años, son los años correspondientes, me entero de que va a haber elecciones y entonces se lo chivo a gente, oye, que hay elecciones, ¿por qué no os presentáis?
Normalmente, cuando hay elecciones, de los 200 se presentan 3, 4, 5 en toda España. De pronto en Murcia, 4 se presentan a elecciones. Vino el jefe de la oficina jurídica de HNA con su ordenador. Comprobó voto a voto. Se le acabaron los votos, porque traían un paquetito de votos y como resulta que nosotros movilizamos a todos los que pudimos, se les acabaron los votos. Movilizaron gente contra nosotros y llamaron a todo el que pudieron. Coño, y perdieron. Y por eso en Murcia, de 5 compromisarios, 4 no somos de la cuerda de HNA. Un dato muy importante. HNA informa a los compromisarios antes de las asambleas. Y, hombre, de alguna manera hay que informar, pues se informa en una estrella Michelin, o en uno de los mejores restaurantes de la zona. Entonces, se empieza ahí la reunión, se cuenta lo que va a pasar y al final de la reunión se sacan unas páginas que es la delegación de voto. Yo solamente fui a una comida, una vez. Me quedé atónito. Pero ¿y esto? No, esto es la delegación de voto. Digo, hombre, pero es que yo voy ahí. Bueno, da igual. Tú la firmas y si luego vas, pues no cuenta. Digo, no, yo voy y si no voy, no voy. Pero ¿cómo no? Sin saber nada, sin la información. Pues éramos 4 entonces y los otros 3 firmaron sin problemas. ¿Sabéis lo Es que pasó? evidente, Javier, es evidente. ¿Qué pasó? Perdona. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que a raíz de que en el año 23 ganamos 4 de 5 las elecciones a compromisario, nunca más hubo comida en Murcia. Mm. Bueno, no, quería comentar que, a ver, como asociación, y esto ha de quedar siempre claro, la actitud no de ninguna manera es contra HNA. Entre otros No, motivos, porque HNA somos todos nosotros de alguna manera. Pero sí, en esa consideración del futuro y del presente, cuando miramos al presente, ahora ya nos vemos todos en esa necesidad de admitir que hay una competencia de sistemas, cuando menos actualmente, entre lo que es el RETA y lo que es el sistema de las mutualidades alternativas, y que el perfeccionamiento y el eliminar vicios de la parte del sistema alternativo es algo urgente. Se tiene que perfeccionar, seguro, y se tienen que ir eliminando vicios. ¿Eso qué quiere decir? Pues evidentemente no todos los compromisarios y compromisarias actúan de mala fe para nada. O sea, no, en es muy absoluto, probable que una en inmensa absoluto. mayoría, efectivamente, son personas que de buena fe y en una zona de confort establecida durante muchos años, pues tienen unos hábitos y parece que es normal, ¿no? Y eso también lo comprobamos desde la asociación, hablando con compromisarios que se sorprenden, pues porque no sabían lo del seguro o no se habían dado cuenta, que está ahí, no habían entendido bien las consecuencias que tenía su delegación de voto en un empleado de la casa. En fin, estas cosas van pasando como desapercibidas y no es por mala fe, es por acomodamiento de esas personas que llevan muchos años haciendo las cosas de una manera. Pero volviendo al tipo presente, claro, esto ya es una necesidad de todos. Y personas como Javier o como los que han dado el paso de irse presentando a las elecciones, al menos aportan en las asambleas una perspectiva diferente de las cosas y la necesidad de, lo que decía antes, que empiecen a aparecer ciertos elementos de discusión, de control, de debate y de adaptación al tiempo Y actual. crítica, Ujú. crítica constructiva, pero crítica. O sea, es que es absolutamente necesario. O sea, cualquier empresa mejora si aquello que dicen 4 ojos ven más que 2, a lo mejor el mutualista ve cosas que la dirección no ve. Por ejemplo, es muy significativo en la asamblea esta del día 10 a la que invitamos a asistir, por favor, al menos comunicar la asistencia, porque si no la comunicáis no vais a poder asistir. Y luego, si es posible, asistir. Bueno, en el año de la pasarela, que llevamos un año, no nosotros llevamos menos de un año, pero los abogados llevan varios, y hay una proposición de ley, y han hecho 5 o 6 jornadas informativas sobre esto, explicándolo. Pues la verdad es que todos pensábamos que una parte importante de la asamblea de este año iba a ir sobre la pasarela. Bueno, pues si tú miras el orden del día, no hay una mención siquiera a la pasarela. Ni en las cuentas hay una mención a un plan de contingencia, a una...
La palabra pasarela no figura. No figura. Decimos, hombre, vamos a ver, si esto es probablemente lo más gordo que le va a pasar a las mutuas en muchos años y algo que va a influir muchísimo en su futuro, en su reconversión, en muchas cosas, pues caray, no se trata de que el 100% sea pasarela, pero como habéis hecho vosotros, que habéis querido estar informados y preocupados y no sé qué, con más motivo a la mutua tendría que explicar a sus mutualistas cosas, tendría que tenerlo en cuenta, ni lo mencionan. Pues creemos que eso no es correcto. Hay otro aspecto que es la solvencia de la mutualidad, ¿no? En relación a esta posible situación que no se va a debatir de entrada en la Asamblea, a lo mejor sí, ojalá, y que es un tema, es interesante saber que eso existe, es decir, que esa solvencia es real, ¿no? En ese sentido, desde la asociación se le pidió a Antoni Ferrer. Antoni Ferrer es una de las personas que participó de la creación de la Caja de Arquitectos, que es una noción que surgió de la hermandad y de los colegios. Ya la Caja de Arquitectos la prepararon la antigua hermandad, cuando la hermandad era un elemento corporativo, y los colegios, ¿no? Y Antoni Ferrer es la persona que condujo la Caja de Arquitectos desde su dirección. Bueno, sabéis que también tiene un patronato, etcétera, tiene más órganos de gobierno. Pero el director de la Caja, el conductor del día a día, era Antoni Ferrer, que es una persona que conoce muy bien el mundo de la economía y cómo se sujetan las cosas. Y se le pidió un informe, una especie de dictamen, en el que él expone esta cuestión, ¿no? De la solvencia, precisamente, de la hermandad para afrontar cualquier situación. Dicho de manera gruesa, los números gordos, como decimos cuando calculamos estructuras, ¿no? Dicho de manera gruesa, y los bancos, para garantizar que el movimiento de capital no perjudique la estabilidad del banco, tienen que garantizar un factor, digamos, 2. En principio, las empresas de seguros, por lo mismo, en este caso las implicadas en todo este sistema de la alternatividad, parece ser que su sistema de seguridad es cercano a 4, casi del doble que los bancos. Entonces, bueno, la tranquilidad que tenemos que tener en este sentido sobre esta solvencia sería la misma que le adjudicaríamos a cualquier banco, pero casi multiplicada por 2. Esto es algo que explica de manera muy concreta y más detallada Pero, Antoni pero Ferrer en este informe que está en la red. con un matiz importante, Félix. Todas las entidades de seguro tienen que cumplir ahora criterios de lo que llaman solvencia 2 y creo que pronto solvencia 3. Es decir, hubo una legislación que era solvencia 1 que exigía un nivel de solvencia muy grande, se subió con los criterios de solvencia 2 y para que nos entendamos, la solvencia que se exige en solvencia 2 creo que es el 190%, o sea, casi el 200% de lo que en principio tendría. HNA tiene el 370. O sea, duplica lo que le exigen. Duplica. ¿Cómo lo consigue? Pues muy fácil, muy fácil. Pagando menos. Aumentando fondos propios. ¿Y cómo aumenta fondos propios? Pues muy fácil. Si este año gana 30 millones, pues oye, ¿qué hago con mis 30 millones? ¿Lo destino a rentabilidad de mis clientes? ¿Me lo guardo entero o posición intermedia? Hombre, si lo destino a rentabilidad de mis clientes ganan más, pero yo me quedo en la misma situación. Normalmente, como mínimo la mitad a la saca, a fondos propios. Entonces, claro, cada vez tiene más fondos propios, pero cada vez merma la rentabilidad de los depósitos de los clientes. Una última Esto no lo cuestión, hace la seguridad social. La seguridad social va a los clientes y aún le no, falta. una última cuestión importante también, y es, todos hemos tenido una confusión porque pagamos 2 cuotas, la que va al SPP, pero también hasta 2012 seguro la de los servicios de salud, ¿no? Y es muy habitual que se confundan ambos conceptos, siendo que son totalmente diferentes. Hoy, como arquitectos, tenemos ya una seguridad social plena en lo que afecta a salud. No tenemos por qué estar pagando nada del mundo privado para tener una atención sanitaria. Desde 2012 se puso en marcha ya un mecanismo que tuvo una fase primera, pero que ahora ya es plena,
por la cual cualquier arquitecto o arquitecta colegiado tiene acceso a la seguridad social, lo cual no quita que pueda estar contento o lo que sea y mantener de esta manera paralela el servicio de salud de la mutua, que dicho sea de paso, es un servicio que tiene, digamos, cierto crédito. Es decir, se contratan buenos hospitales, buenos cuadros médicos y en principio, si no hay problemas especiales, la cosa funciona bastante bien y como un reloj. Y eso le da mucho crédito, efectivamente, a la mutua, como así tiene que ser. Porque por un servicio que se está pagando, pues lo lógico es que se dé un servicio con garantías, ¿no? Pero se ha de saber, y muchas personas no lo saben, que no es necesario. O sea, que si tú por algún motivo tienes un mal momento, no estás generando la economía que necesitarías, estás agobiado o agobiada, tú estás en la seguridad social. Algún socio muy mayor que decía, es que lo estoy pasando muy mal y ya casi no puedo pagarme la salud y ya ahora que estoy anciano, digo, oiga, es que usted no tiene por qué pagar. Ah, no, no. Nadie le había informado que desde 2012 el seguro de HNA es un seguro privado exactamente igual que si lo tienes con Sanitas, con Adeslas o con Mafre, con quien tú quieras, voluntario. Yo no lo tengo. Yo después de una serie de años decidí que no lo tenía y no lo tengo. Y probablemente podría tenerlo, pero no lo tengo. He sido atendido excelentemente por la sanidad pública, muy, muy, muy bien. Tengo muchísimo que agradecer, incluso temas de cierta envergadura. Y bueno, oye, el que quiera voluntariamente, perfecto, pero es que todavía, como dice Félix, por desgracia, hay mutualistas que no lo saben, que siguen pagando un dinero y vuelve a ocurrir lo mismo con los seguros de salud privados. Cuando tienes 25 años, 35 años, es barato, pero conforme vas cumpliendo años, puede llegar a ser carísimo. Yo tengo casos que pagan para toda la familia unos 2.000 euros al mes. Al mes, Al mes. al Bueno, pues el que mes. recibe una pensión de 400 euros o de 600 no le alcanza con lo que recibe de pensión para pagar Sí, el pero bueno. servicio complementario de salud, está claro, ¿no? Yo creo que entraríamos en la última ronda porque ya llevamos un tiempo suficiente. Os invitaría, Javier, Ana, a María, Esther, a hacer una última aportación en este orden, si os parece. Ana, Javier y acabamos con la demarcación, ¿de acuerdo? Que ojalá este país y nuestros políticos se pongan de acuerdo, que en este momento la ley está en el trámite de que la ha presentado el PSOE. El PSOE no es gobierno, el PSOE es un grupo parlamentario, necesita el apoyo del gobierno, que en este caso creo que es Sumar, para presentar una propuesta común y una vez que la tomen en consideración entraría en periodo de alegaciones. Entonces, en la periodo de alegaciones, lo que está clarísimo para todos los colectivos de abogados, de procuradores y de arquitectos es el tema de los años cotizados, años que se tienen que reconocer en renta. El resto de matices es lo de menos y todos defendemos que sea universal. Es decir, no pueden quedar fuera los pasivos, no pueden quedar fuera los descendientes con problemas de dependencia, no pueden quedar fuera los viudos, las viudas, y que tenemos que entrar todos. Y entonces esperemos que si nuestros políticos lo tienen a bien, que nos tengan en consideración, hay que darlo a conocer, que todo el mundo lo sepa, porque es la manera de que todo el mundo acaba conociendo a alguien que puede presionar. Toda ayuda es bienvenida para que los políticos sean realmente conscientes de lo que está pasando y de las colas del hambre que, por ejemplo, están haciendo muchos arquitectos en Madrid, Bueno, de comer en vamos a ver, comedores sociales. vamos a ver. Es verdad que, como antes se ha dicho, los arquitectos en concreto y muchos mutualistas, pues hemos vivido relativamente felices, hemos sido sumisos, hemos sido disciplinados y hemos entendido que teníamos una mutua que se encargaba de resolver esos problemas. Y es verdad también que hemos descubierto con sorpresa y disgusto mucha gente que eso no era verdad. Hemos descubierto que estábamos en un sistema fallido, en un sistema con muchos problemas y que ese sistema, de una forma culpable,
lo ha estado tolerando el Estado durante décadas, cuando incluso la Constitución fija claramente que eso no es correcto. Pero bueno, esto ya se ha descubierto, ya el tigre ha salido de la jaula. Entonces ahora creemos que va a ser muy difícil que si la pasarela no sale, la gente se conforme. O sea, yo creo que a todos interesa, y los primeros a las mutuas y los siguientes al Estado, resolver este problema. Este problema hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Entonces, nosotros creemos que el sistema que estamos intentando, que es ser correctos, ser educados, ser proactivos, colaborativos, pues es el adecuado. Y necesitamos ayuda. Y necesitamos ayuda de los colegios. Y necesitamos ayuda del consejo. Y queremos, bueno, no, eh, no regañar, pero sí hacer ver que los colegios tienen mucho que decir y mucho que hacer, y el consejo tiene mucho que decir y mucho que hacer para ayudar a que esto se resuelva. Evidentemente, como dice Félix, tanto los colegios como el consejo tienen 1000 problemas en la cabeza, pero hay problemas y problemas. Es decir, la exposición universal está muy bien y el docomomo está muy bien, pero la gente que no come porque no llega a fin de mes, ese entiende mal que no se le atienda. Creemos que es una cuestión urgente, que es una cuestión muy importante y que es de justicia que se le dé una solución. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, tenemos medios, tenemos información y ofrecemos nuestra colaboración a todo el mundo. Queremos confluir con el resto de asociaciones y de grupos y pensamos, quizás somos unos ingenuos, que la pasarela es inminente. Bien, pues desde aquí lo único que nos queda es agradeceros a vosotros tres el que hayáis expuesto el tema. Y tal vez sí que os queríamos lanzar la pregunta de cualquier arquitecto colegiado, sea de esta demarcación o de cualquier otro lugar, cuando se dirige a vuestra asociación, yo me imagino que le asesoráis, que todo lo que habéis explicado hoy, miráis caso a caso su situación, le abrís los ojos, no sé, si queréis... Intentamos. Hay una manera de abrir los ojos así de golpe, que es pedir a la hermandad por escrito, porque muchas veces se hacen los remolones, tanto la vida laboral, en el que viene todo lo que has pagado y desde qué año lo has estado pagando y en qué concepto, y la previsión, poniendo tú el año, pues yo me quiero jubilar con 67 y lo quiero en vitalicia. Dime, si sigo pagando lo que pago a día de hoy, ¿cuánto va a ser mi FAT y cuánto me corresponde? Eso es lo que abre los ojos de golpe a todo el mundo, porque la gente no lo sabe y no es capaz de extrapolar lo que tiene ahorrado con lo que implica el día de mañana. De eso Hemos visto gente pasa. ponerse pálida, Sí, sí. cuando después de 38, 40 años, trabajando, pagando por lo que le decía, pagando lo que le decía, hace lo que dice Ana, que efectivamente es la prueba del algodón, es Sí. la prueba del 9, irrefutable, y le dan un papel 480 euros, 512 euros. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Pero esto, y le dices, no, pero esto, el primer año que te jubiles cobrarás 500 euros, 20 años después cobrarás 500 euros. Sí. O sea, es que más claro que esto es imposible para convencer a alguien. Esa es la prueba de fuego para darse cuenta de lo que realmente tenemos. Y es lo que le Y por recomendamos. supuesto, encantados de atender a quien sea, de recibir a quien sea y de que se asocie todo el mundo. Lo que no entendemos es que no haya más gente asociada. Bueno, pues con esto, Teruel existe, queda demostradísimo. Muchísimas gracias por la iniciativa de preparar esta situación. Como veis, en esto es clave el boca a oreja de esta conversación persona a persona, porque es que esto es así, es fundamental para que la gente, sobre todo en el tiempo presente, sepa que se pueden hacer cosas, que todo puede mejorar en la relación con su mutua, y esa es una labor, y evidentemente que puede haber un tiempo futuro mejor. Gracias por todo y quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós.